Seña de la vida de José. Vemos cómo desde un principio, cuando Dios va a establecer lo que va a ser su pueblo y levantar un pueblo, escogió a un hombre para que pudiera desarrollar lo que era la visión de parte de Dios y empezar a tener una base, un lugar donde pudiera crecer esa nación y después llevarla al lugar donde él quería. Pero siempre lo hace a través de un hombre, y a través de ese hombre nos enseña que es necesario pasar por diferentes pruebas. El domingo anterior vimos la prueba de la abundancia, cuando tenemos una economía, porque todos tenemos una economía, y en esa economía Dios empieza a probar nuestro corazón. A Dios no le interesa probar nuestro dinero, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, sino nuestro corazón. Y algo que quisiera nada más recordar, Dios lo que le interesa es que tú tengas una economía de bendición, que tú prosperes, que tú tengas solucionado todas tus necesidades y que aprendamos a vivir con esa mentalidad de una persona que es un hijo de Dios, que se siente bien, que se siente contento con lo que recibe de parte de Dios y no estar todo el tiempo si lo merezco o no lo merezco. No se nos da por merecimiento, se nos da por la naturaleza que Dios nos ha dado de ser sus hijos. Y nos enseña a disfrutar, a gozarnos en lo que Él nos ha dado. Y que aprendiéramos a vivir con lo que necesitamos, que tomáramos lo que necesitáramos y lo que no necesitas para ese momento, que aprendiéramos a ahorrarlo. Como vimos en la vida de José, pudo administrar porque vienen tiempos de abundancia y vienen tiempos de escasez. Y que nos quitáramos la mentalidad de que todavía no empiezas en el trabajo, pero ya te ofrecieron un salario y ya empezaste a comprar, ya te fuiste a las tiendas, ya te empezaste a endeudar y todavía no tienes ni el salario. Y ya estás pidiendo prestado porque vas a ganar. Eso es una mentalidad que Dios quiere quitar de nuestro corazón. Y otro punto que quisiera recordar. A veces pensamos que si nos hacemos millonarios de la noche a la mañana, vamos a resolver todas las cosas. No existe eso. Siempre ha habido gente que abusa de la gente que tiene esa mentalidad de ser millonario de la noche a la mañana. El hacer una economía es un proceso de tiempo, de conocimiento, de trabajo, de ahorros, de esfuerzo. Y normalmente los que hacen eso son gente que te van a robar, gente que te va a quitar tu economía, la poca o la mucha que tengas te la van a quitar. Y te van a decir para su negocio, es que este negocio es cristiano. ¿Han escuchado eso? Yo me pregunto, ¿y cuándo se arrepintió ese negocio? ¿Y cuándo aceptó al Señor ese negocio? ¿Y cuándo creyó en el Señor ese negocio para que sea cristiano? No, no hay negocios cristianos ni no cristianos. Los negocios son negocios. Es que mi clínica es cristiana. Ay, caramba. Y me invitan a veces, quisiera orar por mi clínica. No, pues yo no oro por eso. Yo no oro por las cosas porque pues no, eso no son. Oro por las personas que van a estar en esa empresa, en ese negocio, en esa clínica, pero no hay clínicas cristianas. ¿O ustedes conocen alguna clínica cristiana? Yo todavía no las conozco. Entonces, que tengamos cuidado cómo manejamos el lenguaje y lo hacemos religioso, y que tengas cuidado para administrar, para ahorrar, y que tengas cuidado con los que te dicen que te van a hacer millonario, y los que se van a hacer millonarios son otros, y lo poco que tienes se te va a desaparecer por tu deseo de querer tener la riqueza en ese momento. Hoy vamos a ver otra prueba. La prueba que vamos a ver el día de hoy es una prueba que a mí me ha bendecido mucho cuando estaba meditando sobre ella y meditando en la vida de José, donde vemos a José ya en una posición de gobierno, de poder, con una economía muy fuerte,
cuando va a enfrentar y donde nos presenta la Biblia esta prueba. No nos las presenta cuando está joven, no nos las presenta cuando tuvo el problema, nos los presenta cuando ya pasó por muchas situaciones, por muchas pruebas. Dios nos presenta la prueba y esta prueba se llama la prueba del perdón. Esta prueba del perdón me ha ayudado en estos días que he estado meditando en lo que la Biblia me enseña, me ministra, me muestra el por qué fue una prueba y por qué es una prueba para todos nosotros. Y sin ninguna de estas pruebas, si nosotros no pasamos por estas pruebas y las pasamos correctamente, no vamos a alcanzar nuestro destino, el destino que Dios estableció para con cada uno de nosotros. Y por eso son pruebas. Y la prueba no es para descalificarnos, una prueba no es para relegarnos, una prueba que pone Dios no es para rechazarnos, sino que las pruebas que pone Dios es para que nos podamos ver qué es lo que nos hace falta, qué es lo que todavía no tenemos y que no lo echemos en saco roto, sino que empecemos a tomar y empecemos a vivir en lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón para hacer los cambios que necesita nuestro corazón y nuestra persona. Y vemos cómo cuando está José pasando por los problemas que pasó, vemos a un José que está en una crisis, en una lucha. Él pensaba que tenía todo bien cuando era joven, que todo estaba bien, era el escogido de su padre lo amaba y ese amor y esa elección que había tomado el padre para con José, en lugar de ayudarle a José, pues lo separó y puso en sus hermanos envidia, porque envidiaban el amor de su padre que tenía para José, la elección que había tomado su padre para José. Ellos lo querían para ellos, pero como no lo tenían de parte del padre, lo que se emerge del corazón cuando no estamos preparados es la envidia, el rechazo, y la envidia y ese rechazo siempre va a estar produciendo en nuestro corazón ese doble sentido, te digo, pero por debajo del agua, yo no quiero que te vaya bien, yo no quiero que hagas las cosas bien, yo no quiero que logres, no quiero que alcances, porque está eso en nuestro corazón y eso es lo que tenían los hermanos de José. Cuando está José pasando por el problema de que está en una cisterna que no se ahoga porque estaba vacía, vive toda la violencia de las palabras de los hermanos que están discutiendo, y yo no creo que haya sido calmadamente, porque las emociones estaban expresándose a todo lo que daba, y se están gritando y están diciendo: vamos a matarlo, vamos a quitarle, a ver dónde queda todo lo que decía mi padre y todo lo que decía José. Y escucha todo eso, pero ahora lo escucha en sus recuerdos. Ya lo vivió. Y después, cuando lo venden, vienen los que lo compran a él y está recordando todo su pasaje por el desierto, con el sol, con el calor. Le daban agua cuando ellos querían, no cuando la gente lo necesitaba. Estar caminando con cadenas en un desierto, estar viviendo el dolor, el rechazo, el sufrimiento de lo que le hicieron sus hermanos que lo traicionaron. Y luego llega a una nación donde no conoce el idioma, donde no conoce a la gente, donde no sabe cómo se desenvuelve esa gente, y está en la plaza principal vendiéndose como un animal. Es ahora un esclavo y el mejor postor es el que va a pagar por él. Todo lo que él tenía y él creía y él había recibido, ahora lo está sufriendo, expuesto ante cualquiera que pueda pasar y lo quiera comprar por unas monedas. Está recordando todo ese dolor. Y cuando llega a la casa de Potifar, empieza a servirlo de lo mejor, y después la esposa, a través de la mentira,
se va a la cárcel y está recordando todos los años que estuvo en la cárcel porque una persona mintió, una persona lo señaló y pues Potifar, el general, no lo quiso matar, sino que sabía cómo era su esposa, nada más lo quiso mandar a que se quedara ahí. No sabíamos cuántos años iba a pasar, pero sabemos que Dios tenía muy claro el tiempo que necesitaba José estar en esa cárcel. Todo eso es herida tras herida tras herida en el alma de la persona. La pregunta es, esas heridas que le produjeron sus hermanos, que lo traicionaron, la esposa de Potifar que lo traicionó, estando en la cárcel sirviendo a la gente, habló con el copero y con el panadero del faraón y le dicen que van a ver y él les pide apoyo y ninguno se acuerda de él. Cuando tú esperas que te van a ayudar, cuando tú esperas que te van a escuchar porque los apoyaste, porque los bendijiste, porque les diste algo que se cumplió, y una vez resuelto su necesidad, una vez resuelto su problema, se olvidaron para siempre de ti. Y es algo que nos duele porque nosotros construimos expectativas. Nosotros construimos el que una persona nos va a dar, o que una persona se va a comportar de una manera, o que una persona debe de hacer esto o aquello. Y algo que Dios le está enseñando a José es que del único que puede esperar es de él. Que la gente tenemos debilidades, tenemos fallas, tenemos egoísmo, envidias, mil cosas dentro de nosotros que nos impiden muchas veces cumplir con lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón y en nuestra vida. Y José se enfrenta con todo eso. Empieza una lucha. Pudo haber estado enojado porque estaba herido. Y muchas veces cuando nosotros vamos acumulando y acumulando todas las heridas que hemos vivido desde nuestra infancia y no las hemos tratado y no las hemos arreglado, vivimos enojados, vivimos molestos, vivimos irritados. Y ante cualquier cosa nos dispara un coraje, una molestia, no por la cosa que nos dijeron, sino por todo lo que hemos guardado, que se va acumulando en la cajita que ya no cabe, que es el corazón, y todo nos molesta. Y eso es esa molestia continua, ese enojo continuo, ese ceño fruncido que muchas veces traemos todo el tiempo, es solamente un reflejo de la falta de perdón que hay dentro de nosotros. Y esa falta de perdón es porque creemos que ninguno de nosotros debe de padecer ningún sufrimiento, que ninguno de nosotros debe de pasar por ningún problema, por ningún rechazo, por ninguna adversidad, por ninguna necesidad. Y eso es una mentira, eso es una ilusión, eso no es realidad. Todos durante nuestra vida pasamos por muchísimos problemas, por muchísimos rechazos, por muchísimas agresiones, porque lo que más ha crecido en el mundo en el que estamos viviendo es la maldad. Y la maldad tiene esas características y ese perfil en nuestro corazón. Y cuando nosotros no hemos entendido eso, pensamos de una manera muy egoísta que todos deben de cumplir, que todos deben de hacer, que todos deben de comportarse de cierta manera, y nos vivimos exigiendo, demandando, presionando, y en lugar de convertirnos hijos de Dios, nos convertimos en algo que Dios jamás quiso que fuéramos: jueces, juzgando. Él solo promete y nunca cumple. Él solo habla. Está hablando el juez, está marcando el juez, ya tiene una sentencia, ya tiene un veredicto. Y eso nunca estuvo en el corazón de Dios. Tenemos que tener cuidado en nuestra vida. ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro corazón? ¿Un corazón de una persona que sabe perdonar, o un corazón de un juez que siempre está esperando vengarse de todas las cosas que le hicieron,
de todas las cosas que sufrió cuando esto ha generado una problemática en nuestro corazón. Pero cuando vemos y estaba viendo la vida de José, no pasó esto en su corazón. No veo en todo lo que enseña la Biblia a un José con coraje, con un corazón de juez, estableciendo y juzgando a todos los que le lastimaron. Nunca vuelve a mencionar a sus hermanos, ni a la esposa de Potifar, ni al copero. No veo que José haya entrado. ¿Y cómo sé que pudo perdonar José? Que pudo reconocer que esa es parte de la naturaleza humana, que eso es parte del hombre, que es parte de con la gente con la que nosotros convivimos, porque Dios estaba con él. Dios no puede estar donde hay falta de perdón, donde hay odio, donde hay resentimiento, donde hay un deseo de venganza, porque ese no es el corazón de Dios y ese no es el mover del Espíritu Santo. Y vemos cómo en el corazón de José hubo esa libertad. Pasó por momentos muy dolorosos, donde sufrió, donde fue quebrantado, donde todo se le rompió de la noche a la mañana. Pero algo que mantuvo siempre a José fue su fe. José siempre siguió creyendo en el sueño que Dios le había dado. Y para él lo más importante es estar viendo el sueño de Dios, y entonces tenía una esperanza, tenía una visión, tenía algo que Dios iba a cumplir en su vida y en su corazón. Había algo más valioso que vengarse, había algo más importante que hacer justicia, el propósito y la visión de Dios para su corazón y para su vida. Y vemos cómo esta prueba del perdón se presenta en la vida de José cuando ya todo está en el poder, con mucha riqueza, y sus hermanos están ahí con él. Y dice, si gustan acompañarme, en Génesis 50, a partir del versículo 15. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, miren quién están hablando, los hermanos de José. Quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Están reconociendo ellos que le hicieron la vida muy difícil, que su padre había muerto. Y pensaron, bueno, mientras mi padre vivía, teníamos la cobertura, la protección de nuestro padre. Pero ahora que murió nuestro padre, nos va a fumigar José. Y empiezan a entrar en muchísimo, pues, crisis, miedo, inseguridad. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Hay algo que me llama la atención. Estamos en Génesis. Estamos en cómo se está formando lo que es la iglesia, el pueblo de Israel. Y están poniendo por primera vez en la Biblia la palabra perdón. Aparece por primera vez. Pero mira cómo le está diciendo esta palabra y esto tan importante. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. La maldad es algo de la naturaleza de ellos. Su pecado es que esta maldad la establecieron, la ejercieron contra ti y te hicieron daño. Está poniendo con toda claridad lo que es el perdón. Y están poniendo ellos algo que no dijo su padre, algo que ellos se pusieron de acuerdo para que no fueran destruidos.
¿No es esto acaso lo mismo que nuestro Padre hizo por cada uno de nosotros? Que es en Cristo donde está estableciendo el que Él cargue con nuestra maldad y que Él perdone nuestros pecados. ¿No es esto acaso lo que Cristo llevó en la cruz y por lo que Cristo muere en la cruz? Porque todos nosotros somos pecadores y todos nosotros hemos hecho lo malo delante de Dios. Y Dios desde el principio está estableciendo algo para nosotros. ¿Por qué es tan importante el que seamos perdonados? ¿Y por qué es tan importante el que tengamos esta naturaleza de perdonar, de liberar? De que nosotros podamos llevar la maldad, que podamos tomar ahora esta maldad. Dice, perdona la maldad y perdona su pecado. Y luego dice, porque mal te trataron, por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Siervos de Dios se colocan en una posición que nadie les ha dado. No han sido siervos de Dios. Y ahora dicen, es que ten cuidado porque son siervos de Dios. Siervos de Dios, de tu Padre. Pero también nos enseña que le perdonemos porque también los que nos lastiman son hijos de Dios. Que aprendamos a vivir con esa naturaleza. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Y José lloró mientras hablaba. ¿Por qué lloró? ¿Será que José no se da cuenta que esto no lo dijo su padre? ¿Será que José se da cuenta con toda claridad cómo es el corazón de sus hermanos? Y cuando puedes ver que todavía sus hermanos no pueden reconocer, no le están diciendo, José, pecamos contra ti, reconocemos que hicimos lo malo contra ti. No hay eso. No están viniendo a decirle, mira, hicimos esto. No hay eso, sino que están de una manera manipulando, de una manera terrible, manejando la información para su propio bienestar. Cuando la gente dice, no, es que yo estoy bien, una apariencia, manejando todo porque no ha decidido cambiar, porque no ha decidido ser diferente y sigue viviendo su misma vida pecaminosa. Y José se da cuenta cuando una persona no puede reconocer, es que no va a cambiar, es que no está en su naturaleza ser de otra manera. Y muchas veces nosotros perdonamos, pues si tiene esa naturaleza para poder cambiar, y si no, pues no perdonamos. Pero está poniendo muy claro que José llora mientras ellos están hablando. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis. ¿Qué es lo que ve José? Su manipulación, su control, pero también ve que es producto de su miedo. Y les dice, no tengan miedo, no tengan temor. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Mira, le está contestando, yo veo lo que están haciendo, yo veo que están manipulando, pero ¿acaso soy un juez? ¿Acaso tengo una postura de juez para establecer lo que debo de hacer contra ti? No tengo esa posición. Entendió José que el único juez es Dios, no el hombre.
que el único que puede juzgar, que el único que puede señalar, el único que puede demandar es Dios y no el hombre. Y dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Vimos cómo Dios se fue moviendo en el corazón de José, cómo después de la muerte, pues vas a tener esa inseguridad. Y es lo mismo, si nuestro Padre Celestial no nos da la cobertura, no tenemos más esperanza que ser destruidos y despedazados por el enemigo de nuestra alma. Pero Dios proveyó de un medio para que nosotros fuésemos libres de nuestra maldad y de nuestro pecado, perdonándonos. Y cuando Dios nos perdona a través de Cristo, dice, yo no los voy a juzgar, sino los voy a liberar de su pecado y de su maldad, y no para que vuelvan a incurrir en lo mismo. Qué fácil es perdonar, y no sé si te ha pasado cuando una persona dice, me di cuenta que te hice daño, que te lastimé, me duele mi corazón en lo que hice, no sabía por qué lo hacía, no sabía que me movía de esa manera, estaba tan contaminado, estaba tan mal, que actuaba de una manera de venganza, de violencia, de coraje, y te lastimé, te hice daño, te pido que me perdones. Ahí le decimos, sí, te perdono. Y perdóname por esto, por aquello. Y lo puede ver. Y quiere hacer ese cambio en su corazón y en su vida. Y vemos que está eso en su corazón, el deseo de querer ya no hacernos daño, de ya no lastimarnos, que está en ese proceso que quiere ser diferente. Qué fácil es. ¿Cuántos han perdonado así a una persona? ¿Cuántos les ha pasado cuando vienen? Pues venimos y se nos hace bien fácil. Pero, ¿qué pasa cuando la persona nunca reconoce? Siempre está bien. Y no le importa. Y ni siquiera te pide perdón. Y pasa de ti después de que te ha hecho daño, pero como a él no le dolió, como para él eso no es daño, como a él no le afecta, pues ¿por qué te va a pedir perdón si no se siente mal? Si no se siente incómodo. El perdonar no es para los que te piden perdón. Como en el caso de los hermanos de José, no le están pidiendo perdón. Le están diciendo que su padre dejó una orden y estableció que él los perdonara. No están reconociendo, no está enseñando la palabra que la vida del creyente, del que tiene a Cristo en el corazón, de que tiene un Dios poderoso, tiene la capacidad implícita y dada por Dios para sobrellevar, para llevar esa carga, para llevar ese pecado. Y eso es cuando nosotros perdonamos a la gente que nos libera, liberándonos. Cuando la gente que peca contra nosotros, nosotros la liberamos, la hacemos libre. Y eso es lo que hacemos. No seguimos cargando con ese pecado de ellos. A veces decimos, es que yo ya perdoné. Ya lo perdoné de lo que me hizo. Ya lo perdoné que me expuso. Ya lo perdoné porque me humilló. Ya lo perdoné porque hizo esto, hizo aquello. Pero cada que ocurre un momento, vuelves a recordar lo mismo. Y lo estás hablando y hablando. Y viene Dios y nos dice, perdona, Señor, yo ya perdoné. Y el Espíritu te dice, perdónalo, perdónala. Señor, y nos dice, te recuerdo las veces que sigues hablando de esa persona. Te recuerdo las veces que platicas con tu esposa, con tu esposo o con tus hijos de lo que sufriste por esa persona. Nunca lo has perdonado. Siempre va a salir.
Y en cualquier momento cuando veas a la persona, pero tú hiciste esto, pero tú hiciste aquello, pero tú estableciste. Vives con el deseo de vengarte todo el tiempo. Con el deseo de que se te haga justicia. Yo me hago una pregunta y te la hago a ti. ¿Dios te ha perdonado de todos tus pecados? Y los pecados que tú has cometido, muchos de ellos han sido peores de los que hicieron contra ti. Algunos de esos han sido más horribles, más denigrantes. Y Dios te perdonó. ¿Te gustaría que Dios volviera a poner sobre tu vida todos tus pecados? Cuando nosotros no perdonamos, pues no hemos aprendido a entender que es parte de nosotros reconocer la debilidad humana, la fragilidad del corazón de las personas, la pobreza del espíritu de cada persona. Cuando nosotros no hemos aprendido a perdonar, siempre estamos con el deseo de, a través de otras personas, si tienen algo, si lograron algo, te sientes afectado, te sientes menos, te sientes humillado. Y nada tiene que ver la otra persona con tu problema. Y cuando te platica de lo que Dios está haciendo en su vida, te da envidia. El problema está en nuestro corazón, que no ha perdonado, que no ha quitado, que no tiene esa libertad para poder sacar y aprender a llevar, que es parte de nosotros el llevar la carga, el dolor, el sufrimiento que nos causó otra persona, que nos hirió otra persona. Y que de esa misma manera nosotros herimos a muchas otras personas sin darnos cuenta. Porque creemos, ¿y cuántos creen que lo que hacen es una bendición? ¿Cuántos se han dado? ¿Cuántos son así que se dan? Es que lo que yo hablo, lo que yo digo es para bendecir a la gente. Es que yo lo hice con la intención de ayudar a esa persona. ¿Cuántos lo hacen con esa buena intención? A ver, soy el único perdido por aquí. Y digo, no, es que lo hice. No, qué bueno que lo hiciste con esa intención, pero estabas mal. Estabas equivocado. Lo que había dentro de ti no era lo correcto. La manera como estabas viendo las cosas no es la manera como Dios las estaba viendo. Y en lugar de bendecir, pues produjiste heridas, lastimaste a las personas. Me ha pasado que en mi transcurso que he querido venir aprendiendo de Dios, antes creía que si yo le decía a la gente lo que veía, cómo lo veía, y se lo decía claro y la confrontaba, todo eso, iba a cambiar. ¿Cuántos piensan lo mismo? Que si tú le hablas claro a la gente y le dices las cosas, piensas que van a cambiar. ¿Cuántos piensan eso? Bueno, estaba loco y era ignorante. Y lo único que hice fue lastimar a muchas personas, creyendo que hacía lo mejor y que estaba haciendo la mejor bendición. Y traje dolor, traje heridas a su corazón. Pero cuando vamos aprendiendo de parte de Dios, nos damos cuenta de que no es así como Dios lo hace. El corazón de Dios es un corazón que sabe amar. Y si Dios no le muestra a la persona, va a ser muy difícil que haya un cambio en su vida. Si incluso la persona, aunque Dios se lo muestre, no quiera reconocer y tiene el corazón cerrado, va a ser muy difícil que cambie. Va a ser interesante, va a ser importante, va a ser significativa la información, pero no va a cambiar. Porque no está mal, porque no tiene pecado, porque todo está bien en su vida. Por eso, cuando nosotros no hemos perdonado a la gente, es como agarrar y tomar veneno y nos tomamos todo el veneno esperando que este veneno le haga daño a la otra persona. Eso es lo que hace la falta de perdón, que agarrar y tomar el veneno
con la expectativa que se muera el otro. Pero el que se está muriendo, el que se está pudriendo, soy yo. Eres tú. La falta de perdón es como ese veneno que tomamos. No sé si recuerdan cuando Jesús les enseña a través de una parábola de un siervo que no quiso perdonar a uno que tenía una deuda con él. Y se le había perdonado mucho. Pero como no quiso perdonar, dice Jesús que vino su Señor, que se enteró que este siervo no había querido perdonar y le dijo: ¿por qué no perdonaste si a ti yo te perdoné toda la deuda que tú tenías? ¿Por qué no pudiste perdonar? Y agarra el Señor y lo entrega con sus verdugos hasta que pague completamente la deuda. ¿Vives con verdugos porque no has querido perdonar a tu mamá o a tu papá? ¿Porque tú piensas que ellos te causaron todo el daño? No, ellos hicieron algo malo. Ellos hicieron algo incorrecto, pero todo el daño de cómo lo procesaste, esa es tu responsabilidad. Esa es tu parte. No es la parte de ellos. Y el estar nosotros reteniendo, vivimos sin disfrutar, sin gozar, siempre con enfermedades, siempre con preocupaciones, siempre con angustias, siempre con altibajos en nuestra economía, en todo. Un desequilibrio. ¿Por qué? Porque no hemos podido perdonar. Y como dice Jesús, pues hemos sido entregados para ser torturados y atormentados con ataduras en nuestra vida. Ataduras donde no eres libre. Todo el tiempo estás con esas ataduras. ¿Cómo podemos perdonar? No sé si te lo has preguntado. ¿Cómo perdonar al que no pide perdón? ¿Cómo perdonar al que me ha hecho tanto daño? ¿Qué hizo mal? Que posiblemente lo hizo intencionalmente, pero lo hizo intencionalmente porque es parte de su naturaleza. Es parte de cómo él ve, siente y vive. Por eso lo hizo así, no lo pudo haber hecho de otra manera, porque la maldad era parte de él. ¿Cómo quieres que una persona que tiene maldad en su corazón actúe de otra manera? ¿Cómo esperas que una persona que no ha arreglado su vida y no conoce haga las cosas para lastimarte? Pero también hay cristianos, bueno, hay gente que se congrega y que hace daño. ¿Por qué? Porque todavía la maldad en su corazón no se ha arreglado, no se ha salido, no se ha quitado de su corazón. Y esa maldad nos destruye, nos hace que actuemos inconscientemente de esa manera porque es parte de nosotros. Nosotros actuamos de acuerdo a lo que traemos en el corazón. Nosotros damos de acuerdo a lo que está en nosotros. No podemos dar lo que no tenemos. Damos de acuerdo a lo que nosotros tenemos en el corazón. Y es empezar nosotros a recordar solamente cómo fuiste perdonado por Dios. ¿Qué hiciste para que Dios perdonara tu maldad? ¿Qué le diste o qué le pudiste dar a Dios? ¿O qué pudiste haber hecho por Dios para que perdonara tu maldad? Nada. Todo lo que hacemos es porque Él ha puesto en nosotros algo, porque su espíritu se mueve dentro de nosotros y porque nosotros empezamos a actuar en lo que Dios tiene para nuestra vida y para nuestro corazón. Y es cuando nosotros empezamos a vivir con una perspectiva diferente, porque Dios está cambiando nuestro corazón y está sacando la maldad que había dentro de nosotros, porque de acuerdo a la maldad que hay en nosotros es por lo que nosotros pecamos. No pecamos porque somos una bondad y porque la bendición de Dios está en nosotros, sino porque todavía hay maldad. El pecado es producto de lo que está ahí arraigado en nuestro corazón. Lo que das o lo que no das, lo que hablas o lo que no hablas, lo que pensamos, todo es parte de lo que está en nosotros. Por eso, solamente recuerda
¿Cuánto te ha perdonado Dios? ¿Qué es lo que te ha perdonado? ¿Qué te ha pedido Dios a cambio de ese perdón? Nada. Que te dejes amar, que aprendas a recibir, que abras tu corazón para que Él pueda llenarlo con su presencia y con su espíritu. Lo que tú y yo merecíamos era estar separados de la presencia de Dios por la eternidad. Pero en su misericordia y en su amor nos dio. Hay gente que cuando le pasa un accidente, cuando tiene problemas y de pronto la economía se cae, como no quieren aceptar la responsabilidad, porque en todas las cosas tenemos parte de una responsabilidad, le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué me mandaste esto? ¿Por qué hiciste esto? Como si Dios estuviera interesado en destruirte la vida. Como si Dios fuera su naturaleza el mandar enfermedades, el mandar que te quiten el trabajo. Cuando nosotros no hemos aprendido a perdonar, todo el tiempo esperamos que la persona nos retribuya, nos dé algo a cambio del daño que nos hizo. Y como no hemos aprendido a recibir el perdón de Dios, por eso no podemos perdonar, porque no es nuestro. Y lo que no es nuestro, no lo podemos dar. Por eso, cuando una persona no ha recibido ese perdón, todo el tiempo está pensando inconscientemente, no conscientemente, en vengarse. Y dice, bueno, es que Dios, la manera de Dios es, pues cuando esté haciendo mal y porque he vivido en algo, me va a mandar esta desgracia, va a poner en mí esta enfermedad. ¿Qué Dios conoces? Ese no es Dios, se llama Satanás. El que ha traído enfermedad, división, muerte, separación, es Satanás, no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es traer bendición a nuestra vida y traer un cambio a nuestro corazón. Y siempre que viene algo, ay sí Dios, gracias por este problema. Gracias, ya sabía que tú ibas a hacer esto. Y de repente se te cae la economía. Claro, esto es lo que... Porque no has aprendido y crees que Dios es el responsable de que esto ocurra en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu economía. Cuando el corazón no sabe perdonar, esa venganza, ese deseo de que te suplan, y como no ocurre, se cambia en amargura y te conviertes en una persona amargada, que tienes las cosas que Dios te ha dado, pero no las puedes disfrutar, que tienes para disfrutar una comida con los amigos, pero no estás con los amigos, no estás con tus familiares, no estás con lo que tienes, y estás todo el tiempo pensando que a qué horas lo pierdes, que a qué horas se te quita, que a qué horas desaparece esa bendición, porque no te sientes merecedor. No nos sentimos que Dios nos los ha dado. Y estamos todo el día pensando el cómo hacerlo. Y no podemos disfrutar porque no merecemos, porque sentimos que no merecemos nada. Y entonces te compras la ropa, pudiendo comprarte buena ropa, pudiendo comprarte una casa mejor, pudiendo hacer tus ahorros, pudiendo hacer todo. Te compras siempre lo menos. Te andas con lo menos, como una persona que nunca ha tenido una economía y estás con una mentalidad todavía de una persona de poquito, cuando Dios quiere bendecirte en grande manera. Y piensan ellos, dice, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Siguen pensando que les va a pasar algo terrible, que va a venir la destrucción sobre ellos por el poder que ahora tiene José. Las personas siempre van a tener excusas porque no saben pedir perdón, porque hay orgullo en su corazón. Y la excusa que dicen es que no me di cuenta,
no lo percibí. No pudiste ser empático. No pudiste ser sensible. No pudimos ver el corazón de la persona. Pero ahora que Dios ha venido a tu vida, ya lo puedes hacer. Ya te puedes dar cuenta. Ya puedes ver la condición de tu corazón, de cómo Dios puede hacer ese cambio. Hay gente que tiene orgullo en su corazón. Por eso, aunque la gente tenga orgullo en su corazón y no te pida perdón, pues lleva su carga. ¿Quién más la va a llevar si te hizo daño a ti? ¿Quién más la va a liberar sino a tú que cargaste con eso en tu corazón? Y eso es que tienes la madurez para pasar la prueba del perdón. Cuando no hay la madurez, vas a esperar toda tu vida la retribución. Vas a esperar toda tu vida que venga y te pida perdón. Y cuando viene la persona, vamos a suponer que viniera la persona y te dice, ¿sabes qué? Hijo, hija, te lastimé. Pero como ya hay tanta amargura en el corazón, eso lo dices de boca. Nunca va a ser suficiente, te diga, se azote con las paredes, haga lo que haga. Nunca va a ser suficiente porque tu corazón ya guardó amargura. Ya no tienes la capacidad de reconocer y de ser empático con las otras personas. Y es lo que Dios nos está mostrando. Lo puedes ser, lo puedes hacer. En Cristo, Dios te dio la capacidad de perdonar, de verte a través de esa imagen en la cruz y de ver que ahí Dios llevó tu maldad y te perdonó todos tus pecados. Perdonó la maldad. ¿Qué quiere decir que perdonó nuestra maldad? Que volvió a creer en nosotros, que volvió a confiar. Cuando vemos a Jesucristo que tenía un corazón que supo perdonar y está en un momento que no ha dormido, que ha sido golpeado, que ha sido denigrado para llevarlo a la cruz, está el sumo sacerdote interrogándole y decirle, ¿cuál es la doctrina que tus discípulos andan hablando? Y le dice, yo siempre hablé en público, hablé en las sinagogas, pues pregúntaselos a ellos. Agarra a uno de los soldados y le da un golpazo en la cara. Y Jesús no dice, y lleno de rabia, sacando espuma, puso los ojos rojos y le ha soltado una santa patada. No dice eso. Dice que volteó con este hombre y le dijo, si dije mal, ¿en dónde o en qué dije mal? Corrígeme. Y si dije bien, ¿por qué me golpeas? Confronta la actitud de la persona. No está agrediendo, no está ofendiendo al soldado, no está rechazando a ese hombre, le está diciendo y lo está poniendo para que vea qué es lo que está pasando. Sí, es eso. Podemos hacer eso. Ese es un corazón que puede ver la maldad en el soldado, pero también que sabe expresar lo que está viviendo para poner el equilibrio sin lastimar, sin ofender, sin agredir a las personas. Un corazón que supo y estaba preparado para cargar con el pecado de todos nosotros. Y por eso en la cruz dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos creían que estaban cumpliendo con las órdenes de un sistema donde vivían. Ellos creían que estaban siguiendo la estructura religiosa donde habían sido formados porque el sumo sacerdote había mandado que crucificaran a Jesucristo. Jesús, viendo la maldad en toda la estructura, les dice, perdónalos. Yo los he perdonado. Yo voy a cargar con el sufrimiento, con el castigo que ellos se merecen. Yo fui preparado para poder llevar esa carga en mis lomos, ese sufrimiento. Te pido que tu Padre los perdones.
vemos un corazón diferente. ¿Vives enojado? ¿Vives molesto? ¿La amargura ha inundado tu corazón porque te sientes víctima de las agresiones? Y ahora, por eso que vives, te das la libertad de agredir, de usar un lenguaje que lastima, siempre señalando, siempre con ese sarcasmo, lastimando a la gente, y se vuelve la persona tóxica. Todo lo que dice produce dolor, produce irritación. ¿Has vuelto así en tu corazón? Como una persona tóxica, que nadie quiere estar a tu lado, que están contigo porque pues a lo mejor eres el jefe, pero si pudieran no estarían contigo, que para todo estás en lugar de que haya amabilidad en tu corazón. Esto que Dios nos pone, nos dice desde el libro de Levítico 19:18, como un mandato: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Dios conoce nuestro corazón y nos dice: no te vas a vengar, la venganza es mía, no te vas a vengar. Pero también dice algo muy importante: no guardes rencor. Cuando una persona que te hizo daño viene y te saluda: hola, ¿cómo estás? Tú le das el dedo así nada más: bien, gracias, así como ya vete. No guardarás rencor. ¿Qué te está diciendo? Dios te dio la capacidad para hacerlo, si no, no lo pidiera. Dios te dio un corazón, nos ha dado ese corazón para que lo podamos vivir. No guardarás rencor. Es que sufrí mucho. No guardarás rencor. Lo pone muy claro: no te vengarás. ¿Por qué no los dice? Porque nos volvemos, nos intoxicamos y nos volvemos gente tóxica, porque nos llenamos de veneno y envenenamos, porque nuestro corazón se hace un corazón lleno de maldad y no puede entrar la bondad, la misericordia y el amor de Dios. Y por eso dice: sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Levítico aparece esta bendición y nos dice Pablo: no pagues a nadie mal por mal. No estamos ya bajo la ley diente por diente y ojo por ojo. No le pagues a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Que si alguien hizo algo malo, procura hacerle el bien. ¿Qué nos está diciendo? Tienes un corazón para hacerlo. Tienes la capacidad para hacerlo. Lo puedes hacer. No pagues mal por mal. Y luego nos dice más adelante que si tu enemigo tuviere hambre o tuviere sed, súplele, apóyale en sus necesidades básicas de comida, de bebida. No dice que lo vistas, que le des casa. Dice: si tiene hambre, si tiene sed, apóyalo en esa necesidad. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ahora lo va a quemar el hecho de que en lugar de recibir agresión tuya, estás recibiendo tu bendición. Estás recibiendo tu favor, que no lo merece. Y luego termina Pablo diciendo: no seas vencido de lo malo, que el mal te puede vencer, que cuando yo no perdono me va a vencer esa maldad. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nos está dando el arma más poderosa. ¿Quieres vencer el mal que vino a destruir tu vida? Haz el bien. Y puedes vencerlo haciendo el bien para levantar a esas personas y traer bendición
a esas personas. Guardamos juicios todavía. ¿Cuántos todavía dentro de su corazón hay algo que les duele mucho y que hay ese resentimiento e inconscientemente pues dicen, ay Señor, eso se lo merecía cuando vemos que algo pasa mal? Ahora sí ya va a aprender, ya se le acabó su economía, ahora sí va a aprender, ya se le quitó todo lo que tenía, ahora sí. ¿Qué es lo que está diciendo? Eso que no sea tuyo. Mira, dice en Mateo 7:2, porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que medís, os será medido. Entonces está poniendo que si yo tengo eso, con eso mismo estoy siendo juzgado. Que yo estoy midiendo con eso y con eso soy medido. Que quite eso. Por eso pone muy claro en la palabra Dios. Y nos dice Jesucristo cuando nosotros estamos orando: Padre, perdónanos como yo perdono a los que me ofenden. Está diciendo, en la misma medida que yo lo hago, te pido que lo hagas conmigo. ¿Cuántos han repetido esa oración? Pues en esa medida hemos sido perdonados. En la medida que tú has perdonado. Porque está poniendo Dios un equilibrio. Te está diciendo, esa libertad viene cuando realmente está en tu corazón. Y luego nos enseña en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Está poniendo muy claro que en la medida que nosotros lo hacemos, es en la medida que el Padre ha establecido hacerlo para con nosotros. Por eso, si tú no has perdonado, ¿no será quizás que no has recibido ese perdón? Porque no lo puedes dar porque no lo tienes. Quizás el perdón que Dios te otorga todavía no lo haces tuyo y por eso no lo puedes otorgar. Y por eso Dios nos dice, recíbelo, hazlo tuyo para que lo puedas dar, porque de lo que traemos en el corazón es como lo que nosotros damos y con nosotros bendecimos. Dios nos ve como gente santa, libre y justa. Y dice en 1 Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Tú eres un hijo de Dios. Tú tienes un corazón para perdonar. Tienes un corazón para soltar todas las mentiras de estarte vengando y toda la mentira de que te van a venir a perdonar. No es así como Dios lo establece. Dios nos va poniendo muy claro que te dio un corazón como el corazón de Él, porque somos hijos de un Dios poderoso, hijos de un juez, pero no porque seamos hijos de un juez, se nos dio a nosotros la capacidad para juzgar. Eso solamente le corresponde a Dios. Mía es la justicia, no es tuya. Quita eso de tu corazón. Se nos ha dado algo muy grande, la capacidad de perdonar desde la raíz a las personas que nos hicieron daño. Todo el tiempo. Porque fuimos preparados por Dios para perdonar todo el tiempo. Para hacer libre a las personas todo el tiempo. Para volver a confiar y volver a creer en estas personas y poder ver cómo Dios trabaja con ellos. Y si no, para que ores, para que Dios empiece a traer esta vida que tú has recibido, este perdón que tú has recibido en el corazón de ellos. Esa es la prueba del perdón. Que dándonos cuenta
que la gente no está reconociendo. Tú sabes que Dios no te puso como juez, como lo dijo José, sino que he decidido no tomar en cuenta lo que hicieron. Que se quiten de miedo, que se quiten de todas las personas, porque Dios me ha dado un corazón que tiene la madurez para cargar, para llevar esa maldad que nos hicieron y perdonar el pecado con el que nos lastimaron. Yo quisiera orar con ustedes. ¿Cuántos de ustedes se han sentido agredidos, lastimados, ofendidos, denigrados durante diferentes etapas de su vida? ¿Cuántos han sido así? Yo creo que todos. No creo que no haya alguien que no haya sido lastimado. Y Dios nos está diciendo, yo he puesto en ti algo muy grande, un poder que nunca habías visto, el de perdonar. Pero es una prueba. ¿Por qué es una prueba? Porque si hay bondad en ti, lo vas a poder hacer. Si hay maldad en ti, no lo vas a poder hacer. No lo hacemos por lo que hizo la otra persona, sino lo hacemos por lo que Dios ha puesto en nosotros. Porque para nosotros, lo que Dios tiene preparado para nuestra vida, el propósito que nos ha dado a nuestro corazón con una visión clara de lo que Dios quiere hacer en nosotros, es mayor y es más importante que todas las cosas y heridas que hemos sufrido. Si quieres otorgar este perdón y reconocer que Dios te dio esta capacidad para llevar esa maldad y perdonarla y perdonar el pecado de las personas y volver a abrir tu corazón y quitarte la mentira de que tienes un Dios castigador, un Dios que te hace daño y que está buscando. Eso es una mentira, eso no es Dios. Yo siempre me gusta un ejemplo de cómo es el corazón de Dios. Había un papá que le dice a su niño, y se los he enseñado varias veces, tiene su niño 9 años, dice, hijo, ya estás grandecito, te voy a enseñar a pasar las calles. Vamos, lo lleva a la calle. Dice, ¿ves ese autobús que viene? Sí, papito. Okay. Ya que se acerca el autobús, sale de un empujón, pasa, atropellan al niño. Y le dice, así no se pasan las calles, ¿eh? Así no se pasan. Tienes que tener cuidado. Está medio muerto el niño. No, así no es Dios. Ese Dios no es mi Dios. No te va a hacer pedazos para enseñarte. Te va a hablar, te va a ministrar, te va a tocar tu corazón y te va a decir, te he dado todo lo que tú necesitas para que seas libre, para que las enfermedades que tienes, para que las heridas que traes, ahora sí se quiten de tu corazón y venga la sanidad y la libertad a tu vida. Si quieres hacer esta oración de otorgar el perdón, ponte de pie, y si no, queda sentado, no te preocupes. Perdonamos porque fuimos perdonados. Perdonamos porque lo más significativo, importante en nuestra vida es el amor y no la venganza y el odio. Perdonamos porque es parte de nuestra naturaleza el poder entender que la naturaleza humana cada vez es mayor la maldad y cada vez va creciendo más, pero porque para nosotros es más importante amar que odiar, dar que recibir, y que en la medida que hemos recibido este perdón de nuestro Padre, nosotros decidimos darlo y vamos a hacerlo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que me enseñas a través de José. Esta prueba del perdón, no sé si ha sido una de las más difíciles en mi vida. Que sé que es quitar todas esas heridas, todos esos pensamientos que continuamente vienen a mi mente del daño que me hicieron, que yo no hice nada para que me lo hicieran,
Pero ahora ya entiendo que es parte de la maldad que había en su corazón. ¿Cómo entró esa maldad? No me corresponde a mí. El devolver la maldad no me corresponde a mí, sino que puedo vencer el mal con el bien. Y quiero ejercerlo en mi vida. Y quiero hacerlo. Por eso el día de hoy reconozco las heridas. Reconozco el dolor. Reconozco el sufrimiento que experimenté. Y Señor, acepto que es parte de la maldad y del pecado que hubo. Y dile de las personas allí en voz baja o en tu mente. Di a las personas que te lastimaron creyendo hacer el bien. Di de las personas que te abusaron creyendo que estaban haciendo lo correcto. De las personas que abusaron porque había maldad en su corazón. Padre, ahora sé que me diste un poder que no había identificado, que me diste algo que tiene mi corazón, que es el corazón de un hijo de Dios, de poder llevar, aceptar la herida, el dolor, y de soltar a la persona y de liberar a la persona que está en mi mente. Sé que a estas personas no les interesa, ni siquiera pueden reconocer, pero ya no me importa eso, Padre. No me importa si lo ven o no lo ven, porque algunos de ellos han muerto, porque algunos de ellos ya ni los veo, desaparecieron de mi vida, pero yo decido en esta mañana llevar esta carga, este dolor. Y ahora, Señor, decido también en mi corazón hacerlos libres para siempre. Te pido, Padre, que tu presencia llene mi corazón, que tu amor, Señor, que es lo más valioso, tome lugar en ese espacio donde mi corazón se volvió egoísta, juicioso, siempre con una venganza, siempre viendo dónde está la falla, siempre con un coraje, y me volví tóxico, me volví vengador, me volví violento, insensible, y mi corazón se fue llenando cada día más y más de ese veneno que tomé un día, con el deseo que otros vivieran las consecuencias de ese veneno. Hoy renuncio al deseo de vengarme. Hoy renuncio al deseo de esperar que la persona venga y reconozca. Hoy renuncio a toda esa amargura y resentimiento que produjo todo el tiempo pensamientos de venganza, de coraje contra esas personas. Hoy renuncio a que esto sea parte de mi corazón y de mi vida. Te pido, Señor, que me des esa capacidad de ver ahora lo bueno, de ver ahora lo recto, de ver ahora lo limpio. Un corazón limpio, un corazón santo y un corazón que sabe amar. Te lo pido, Padre, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.